Muy buenos días, queridos hermanos. Bendiciones de nuestro amado Señor y Dios. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor por este día, su gracia que nuevamente nos asiste. Oremos, mis queridos. Padre eterno, glorioso Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Una vez más, delante de ti nos unimos como pueblo para honrar tu santo nombre. Así te ha placido a ti, Señor, convocarnos y permitirnos como iglesia crecer en el adoctrinamiento, Señor, de tus mandamientos, tus estatutos, tus leyes, porque ellas nos ayudan, Señor, a caminar en santificación cada día. Te ruego pues, Señor Dios, que nos ayudes en esta mañana. Toma mi vida, Señor, para exponer este tema tan interesante y tan importante en la vida de tu pueblo, porque cuánta necesidad tenemos, Señor, de seguir aprendiendo acerca de tu palabra y de los asuntos de tu reino, Señor, y también donde nos has puesto. Guíanos pues, Señor, para que atendamos a tu palabra. Permite que seamos edificados una vez más. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, mis hermanos, capítulo 25 del matrimonio. Un tema muy interesante, muy importante en la vida del creyente, y bueno, y también en todo el mundo, por lo menos en los que tienen ese sentido de razón y uso para vincularse de una manera legítima, de una manera responsable, porque a no todos cuando se les habla del tema del matrimonio ponen buena cara, ni lo toman a bien, porque ha sido tergiversado tristemente. Y vamos a mirar pues algunos hechos históricos de qué era lo que estaba pasando con este tema del matrimonio, porque a lo largo de toda la historia, y bueno, a comienzos de todo, en la creación, pues el Señor marca la pauta, nos enseña al pueblo suyo cómo es que debe dirigirse un hombre y una mujer, cómo se conforma esa familia. Y lo importante es que como pueblo del Señor, pues tenemos aún más ese sentido de responsabilidad, tenemos ese grado de conciencia, porque el Señor ya está en nosotros y vemos las cosas de este mundo desde otra perspectiva, desde la perspectiva bíblica, bajo el temor del Señor. Entonces, partiendo desde ahí, cuando se habla del matrimonio, se dice que a veces el matrimonio es como algo desechable, algo que realmente no tiene la importancia, como si no tuviese valor. No en general, porque hay muchas personas que no son cristianos profesantes, pero tienen una vida marital buena, aparentemente, ¿cierto? Que moralmente viven, hasta pueden vivir mejor que un creyente, tristemente hay que decirlo. Pero los verdaderos creyentes debemos de aún dar ese testimonio. Así como el Señor le decía de Daniel que era 10 veces mejor. Entonces, vemos allí que una parte bien interesante acerca de la historia es que estaba pasando en Inglaterra, había un rey que se llamaba Enrique VIII. Este hombre no pudo separarse de su esposa, Catalina de Aragón, porque Catalina, pues precisamente no le podía dar un hijo, y qué rey no quería tener un heredero en su trono. Entonces este hombre va delante del Papa y le dice que se quería separar, y el Papa pues obviamente no le dio el aval. Entonces, movido por la presión del poderoso emperador Carlos V,
este no dejó que este suceso aconteciera, o sea, que se separara. Entonces Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica. Dijo, no voy más con ustedes. Y tomó su propia iniciativa de decir, voy entonces a ir en contra de esto y por mi propia cuenta voy entonces a anular este matrimonio porque soy el rey y voy a buscar otros medios. Entonces rompe con esta mujer y luego se casa con otra mujer que se llama Ana Bolena. Él rompe entonces con Roma y siendo pues incapaz inicialmente de hacer esta anulación, Enrique VIII se separó entonces de la Iglesia Católica. Perdón, hermanos, que me voy aquí. Se separa entonces de la Iglesia Católica y se proclama cabeza de la nueva Iglesia de Inglaterra. Esto le permitió entonces anular su propio matrimonio y casarse con esta mujer, Ana Bolena. Al fin tuvo un hijo con Juana Seymour. Esa fue su tercera esposa, la que le dio a su hijo Eduardo VI. Entonces, la iglesia que conformaba todo este tema de los principios de la Escritura y que apelaba a que las cosas se hicieran en orden, pues entonces tuvieron que tomar unas medidas. Estamos hablando de la iglesia protestante, ¿cierto? Porque ante este hecho, pues no podía quedarse simplemente así. La iglesia protestante también tenía que empezar su proceso de cómo combatir y cómo mediante el argumento bíblico, pues no dejar que estas cosas quedaran simplemente así. Claro, el rey podía tener la máxima autoridad y empezar a crear sus propias leyes y salirse de los parámetros bíblicos. Ahí es entonces donde es la importancia de la iglesia, de que nosotros tengamos una defensa y que ante sucesos como estos, que quizás otros países pueden adoptar, muchas corrientes vienen a las iglesias que son de poca luz. Aún inclusive a nuestra propia iglesia puede llegar a alguien con argumentos supuestamente bíblicos, pero ahí es donde la confesión de fe y mediante el adoctrinamiento bíblico que se hace a sus miembros, al cuerpo diaconal, el mismo pastor o los pastores de esa congregación, tienen toda la autoridad de rechazar aquellas herejías y aquellas doctrinas que no son bíblicas, porque no pretendemos ser como los del mundo y tapar las cosas o verlas muy trivialmente. Entonces, este era el contexto de lo que estaba pasando en Inglaterra y que hoy en día, pues, nosotros debemos de tener sumo cuidado con los argumentos que puedan venir de otras personas, ¿cierto? El matrimonio para el pueblo del Señor, como decía ahora, pues, es algo solemne, es algo honroso, como dice la Escritura en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Y esto concierne a gran parte de la iglesia. Yo creo que la gran mayoría de acá de la iglesia estamos casados y tenemos esta vida marital, pero ya los que no son solteros, ya les vendrá, mis hermanos y mis hermanas, su tiempo en la bondad del Señor. Pero es algo hermoso, en lo cual honramos al Señor, en lo cual perseveramos en la sana doctrina, en la formación bíblica para nuestras vidas, y también porque no podemos ver el matrimonio como el mundo lo ve. El mundo ve el matrimonio en una unión que se puede disolver fácilmente por cualquier situación. Bueno, en el Antiguo Testamento pues vemos que por cualquier cosa se le podía dar carta de divorcio a la pareja, ¿cierto? A la mujer. Pero realmente el que toma con seriedad el asunto o este matrimonio en el Señor, pues no por cualquier cosa nos vamos a separar de nuestra pareja. Tiene que ser algo muy, muy extremadamente delicado, bueno, a tal punto, como dice la Escritura, por fornicación, ¿cierto? Que haya un adulterio y otros asuntos más que tienen que analizarse y estudiarse muy bien para tomar algunas decisiones de acuerdo a lo que el pastor haya determinado en consejería.
Entonces, este asunto de lo que pasó en Inglaterra, el doctor James Reningham, voy a estar hablando algunas cosas de él y también de Williamson. Ahorita van a ver quiénes son estas personas. Ellos nos van a hablar acerca de todo este contexto, de qué era lo que estaba pasando. Como pueblo del Señor vemos entonces que tenemos esta gran responsabilidad, hermanos casados y hermanas casadas. Tenemos esta gran responsabilidad delante del Señor de honrarle a Él y de tomar con mucha responsabilidad nuestra vida de casados. Porque primeramente con esto honramos al Señor, con esto bendecimos, glorificamos el nombre del Señor. Su reino es extendido tomando como base lo que el Señor nos enseñó en Génesis acerca de la procreación, porque no solo en el matrimonio es el deleite íntimo, sino que trasciende mucho más. Es también para darle gloria y honra a nuestro Señor y para seguir avanzando en su reino, en esa unión indisoluble de Cristo y la iglesia. El Salmo 45 nos enseña precisamente esta unión entre Cristo y la iglesia, donde Dios es exaltado por su poder y su justicia eterna. Allí vemos cómo se describe al rey, un guerrero poderoso, hermoso, victorioso, ungido por Dios con aceite de alegría, que ama la justicia, aborrece la maldad. Su trono es eterno, su reino será de justicia perpetua. Este salmo refleja todas estas cosas, pero también nos muestra que hay una novia, y esa novia somos la iglesia, y esa novia es conducida al rey con una pompa maravillosa, acompañada por doncellas, y que se alienta a olvidar a su pueblo y su familia, ya que el rey está cautivado por su hermosura. Y también nos presenta un linaje. El linaje son los hijos del rey que ocuparán ese trono y que serán príncipes en toda la tierra, haciendo que su nombre sea recordado por todas las generaciones. Entonces este salmo es muy apropiado, el Salmo 45, en el que vemos cómo la exaltación del Señor resalta su novia, representada por la iglesia, y también ese futuro linaje que somos su pueblo. De allí que el Señor ha mostrado que el matrimonio es esa unión, como decíamos, entre Cristo y la iglesia. Para los que no conocían a Gerald Irving Williamson y James Reningham, estos hermanos son muy nombrados acá. No sé si ustedes tratan de recordar que a los hermanos que enseñamos a veces citamos a Williamson o a Reningham. Son hombres del Señor que han hecho un estudio bien concienzudo de la confesión de fe y que son hombres temerosos del Señor y que nos han proporcionado grandes enseñanzas y históricamente nos muestran un estudio profundo. Ellos han tenido la posibilidad de profundizar mucho más, de tener acceso a información valiosa para nosotros. Históricamente nos ayudan a dar un panorama de cómo era pues la situación en cuanto a estos asuntos de la confesión de fe. Y el señor Williamson dijo: el matrimonio es una provisión divina. En cuanto Dios hizo solo una mujer, es evidente que el matrimonio era únicamente entre un solo hombre y una sola mujer. Nada más. Y eso lo vemos en las Escrituras. Esto no se lo inventó Williamson. La palabra del Señor ya nos ha mostrado realmente que Dios hizo un hombre y también hizo una mujer. Y allí está la unión entre ellos dos. No le dio varias mujeres, no le dio varios hombres, sino que ese es el modelo inicial. Esa es la pauta divina para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, unirse en el santo matrimonio bajo los estatutos que el Señor ha dado, ¿cierto?
¿Qué podemos decir también acerca del matrimonio? Bueno, acá hay una definición que nos dice lo siguiente. Un matrimonio es un pacto de compañerismo. Allí está la cita, Malaquías 2:14. Promesa a la cual se añade un juramento. El matrimonio debe ser un pacto porque la unión de Cristo con su iglesia, tipificada por el matrimonio, es un pacto. Solo hay un matrimonio cuando hay un pacto público con testigos e intercambio de señales ante una autoridad civil o eclesiástica. ¿Qué nos dice entonces Malaquías 2:14? Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y un contexto acerca de este pasaje es que el pueblo de Israel, pues, había sido muy desordenado, había dejado también la comunión con el Señor, había ido tras otros ídolos, y el Señor les decía, ya no les voy a recibir la ofrenda, no voy a recibir más la ofrenda de ustedes. Y entonces, luego el verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? O sea, el pueblo mismo se pregunta, Señor, pero ¿por qué no nos vas a recibir la ofrenda? La respuesta del Señor es, porque Jehová, Jehová ha atestiguado, testigo. Él es el testigo. ¿De qué? Testigo entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, fornicación. Habían fornicado, habían adulterado. Y esto es lo que muestra la deslealtad. Por eso dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí vemos el hombre que ha sido desleal, pero en Proverbios 2, 16 al 17 también le va a decir a la mujer. Y dice la palabra del Señor, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En nuestras oraciones, queridos hermanos, hombres, esto debe estar en nuestras oraciones. Señor, ayúdame a ser librado de la mujer extraña. Y ustedes, mujeres casadas, decirle al Señor, ayúdame, Señor, y líbrame del hombre perverso, del hombre malvado, que quiere engañarme, que quiere seducirme y que quiere dañar mi hogar, mi matrimonio y primeramente mi comunión contigo. Proverbio nos dice que se habla acerca de una mujer ajena, la cual abandona al compañero de su juventud. Y esta palabra compañero no quiere decir que es un compañero de estudio, como lo creemos hoy, un compañero de escuela o un amigo, no. Note que en la parte final del versículo dice, y se olvida del pacto de su Dios. Un compañero no hace un pacto con Dios, con su amiga. Bueno, excepto David y Jonatán. Pero no estamos hablando en el contexto de David y Jonatán, que tenían algo raro, como algunos creen, tristemente. Pero el pacto con su Dios muestra que esta mujer abandonó a su compañero por infidelidad. Y si seguimos leyendo el capítulo 2 de Proverbios, pues mostramos cuál es la condición de esa mujer. ¿Qué pasó con ella? Su vida destruida, y todo aquel que se acerque a ella, pues también terminará de esa misma manera. Abandona a su compañero de su juventud. Los matrimonios en esa época, pues, se hacían desde muy temprana edad. Tristemente, pues algunos lo hacían por negocio, ¿cierto? Porque habían algunas cosas a favor y ni siquiera el uno y el otro se conocían, ni se amaban muchas veces. Simplemente los padres conciliaban entre ellos mismos y luego se unían.
pero así era la providencia del Señor. Hasta el amor brotaba. ¿Recuerdan lo que pasó también con Isaac y con Rebeca? Bueno, eso fue algo muy maravilloso. Yo cuando leo esa historia recuerdo, Señor, qué providencia tan maravillosa cuando este hombre es el que va. Este hombre es el que va a ella. Hoy en día las mujeres son las que mandan a llamar a los hombres. Bueno, las impías, ¿cierto? Y tienen supuestamente un compañerismo. Pero lo que hay es una perversión tremenda. Y no, hombre, querido hombre joven, eres tú el que tienes que ir donde ella. No que ella venga a ti. El principio bíblico es ese. Que tú, hombre soltero, debes de ir donde ella, orar al Señor e ir donde ella y buscar esa dirección del Señor. No esperar a que ella venga a ti y que te haga casi señales de humo. No, hermano, sé valiente y toma tu parte, ve, ora al Señor, sé dirigido por el Señor, pero también tienes que ir y hacerlo. Muy bien. El esquema entonces de nuestro capítulo es el siguiente. Hoy vamos a ver párrafo 1 y 2. El párrafo 1 vamos a ver la regla monógama del matrimonio. El párrafo 2 nos va a hablar sobre los principios del matrimonio. Párrafo 3, los cónyuges lícitos en el matrimonio, un principio general. Y párrafo 4, los cónyuges lícitos en el matrimonio, unas restricciones específicas. ¿Qué dice entonces nuestra declaración? Dice así: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Hermanos, la regla monógama significa uno, monógama, es decir, la unión entre un hombre y una mujer. Y esto representa algo exclusivo. Y no solo mirándolo desde la parte íntima, la parte sexual, sino también algo integral. Es esa unión afectiva entre la relación de un hombre y una mujer. Pero claro, en el siglo presente, pues la definición es mucho más abierta, dice entre dos personas. La unión entre dos personas. Y ya la mente empieza a expandirse y bueno, dos personas, quién sabe qué dos personas será. Pero la Biblia es clara cuando enseña que es hombre y mujer. Y ahorita veremos nuestro pasaje, que es la base bíblica acerca de esto. Entonces, la sociedad sin Cristo, ¿qué nos enseña? Que hay una unión libre. ¿Libre para qué? Porque si yo no me entiendo con la pareja, entonces, como estoy libre, me puedo ir. Y queda la muchacha en embarazo y como si nada se sigue en la situación. La Biblia nos enseña que es una unión marital, bajo pacto del Señor. Una unión hasta que la muerte nos separe. Ese es el punto, mis hermanos. Una unión marital, un compromiso. Por eso juramos delante del Señor, delante de testigos, que esa unión iba a ser aún contra viento y marea, aún en la escasez y en la abundancia y todo lo demás que ya sabemos, los que estamos casados o los que han oído cuando han podido ser invitados a una boda. Es algo serio, es algo valioso, es importante y honra al Señor. Todo es honra al Señor. Por eso, hermanos, los que estamos casados, tenemos muchas dificultades, claro, pero el Señor siempre nos trae citas bíblicas y pasajes en las que nuestro matrimonio nuevamente es fortalecido. Nuestro matrimonio, nuestra vida marital nos enseña esa unión que hay entre Cristo y la iglesia,
nos forma el carácter, nos lleva a tener verdaderamente una unión en consagración delante del Señor. Y no como lo que hay en el mundo, que simplemente hay una gran perversidad, fornicación por doquier, como dice Romanos 1, 28 al 32, que tienen una mente reprobada. ¿Y qué pasa? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces su mente es reprobada. Hacen cosas que no convienen. Hay un desvío moral y una conducta perversa. Cuando una persona está en unión libre, no está honrando al Señor. Están andando en fornicación. Están quebrantando el pacto del Señor. Pero el matrimonio no solo se da, note que la confesión de fe dice que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No está hablando solo de creyentes. El matrimonio solo le habla, el matrimonio habla en general, ¿cierto? Porque hay personas que no son creyentes, pero tienen una unión marital. Entonces, porque se casan en la iglesia católica o en X iglesia, entonces no son aprobados por el Señor. Claro que no. El Señor respalda esa unión, porque se han casado delante del Señor. ¿Que tienen que volverse a casar? Hermanos, no, ya fueron casados. Y ahí está esa unión delante del Señor, delante de testigos, delante de la autoridad. Allí están casados y guardan ese pacto. Entonces los que son solteros son impuros cuando van a orar al Señor. No. El pacto entre un hombre y una mujer es algo de consagración, es una unión de consagración delante del Señor, pero los solteros tienen su vida de consagración también delante del Señor. Tienen que guardarse, sí, de muchas pasiones desordenadas, de tentaciones, ¿cierto? Que Pablo dice que si no es capaz de tener ese grado de contenerse, entonces es mejor que se case, ¿cierto? Pero no la ligera. No es que estoy a punto de quemarme y tengo que buscar rápidamente un hombre, tengo que buscar rápidamente una mujer. No, no es así. No funciona así, no es el plan del Señor. El plan del Señor, querido hermano y hermana, es que tú ores, es que tú te consagres al Señor y que esperes el tiempo del Señor. Pero también que des un paso. Recuerda a Isaac, da el paso y permite que el Señor haga su obra. Nuestra base bíblica, Génesis 2:24, dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pasaje es muy hermoso. Nos enseña en el momento en el que Dios empieza a formar a la mujer de la costilla de Adán y lo hace caer en un profundo sueño. El Señor le dice antes: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Bueno, Pablo después va a decir, pues yo prefiero que no tengan esposa, ¿cierto? Pero para los que tengan ese grado del celibato, o que sean eunucos, ¿cierto? Pero mi hermano y mi hermana querida, si en tu corazón y en tu mente, en tu propio ser está el deseo de casarte, aguarda en el Señor y espera en Él. El principio bíblico en Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es el modelo divino que conforma la familia. Y obedecemos ese mandato. Noten algo aquí, mis hermanos. Acá todavía no había una familia conformada. Y mire lo que Moisés está diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué presupone la Biblia? Presupone que vendrán unas generaciones, que vendrán familias, ¿cierto? Adán está acá solito. Y Moisés está diciendo: dejará a su padre. ¿Pero cuál padre? Si él no tiene padre ni madre. Pero es la visión, la profecía que el Señor le está dando acerca de la procreación, lo que vendrá después de conformar
esa familia y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, o mujeres, no a su hombre, a sus hombres, es a su mujer, y serán una sola carne. La unión marital entonces prioriza la creación de una nueva vida familiar, y allí, en cuanto a la permanencia con los padres, pues sabemos que esta unión entre un hombre y una mujer, cuando se unen en el santo matrimonio, pues ellos deben estar solos porque están unidos al Señor, y ese es el mandato divino. Por tanto, dejará a padre y madre. Es que ¿cómo hago, hermano? ¿Cómo hago si ella le da mucha tristeza? Si a mi papá he vivido toda la vida. Hermano, tienes que orar al Señor y prepararte antes de preparar la mente y el corazón de tus padres, o de tu padre, o de tu madre, porque hay algunos que solo viven con alguno de los dos. Yo recuerdo a un hermano, yo ya estaba casado y él me pidió el consejo. Hermano, ¿yo qué hago? Es que mi mamá, yo veo que ella se pone toda triste cuando yo le toco el tema del matrimonio. Y yo le decía, mi hermano querido, tú tienes que orar al Señor primeramente y hacerle entender por la Escritura a tu madre querida la decisión tan importante que tienes que dar. Ella debe entenderlo. Es que ella no entiende, hermano. Ora al Señor, ella debe de entenderlo. Porque tú no te la puedes llevar a la noche de bodas. Tú no puedes vivir con ella. Ya vendrá algún caso excepcional en el que, listo, hay que estar con los padres, claro que sí. Tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que honrar a nuestros padres, y llegará el momento en que ya ellos estarán ancianos, alguna discapacidad, en fin, cualquier situación en la que tendrán que vivir con nosotros. Pero el principio bíblico es, hermano, sal de tu tierra y de tu parentela, y tienes que estar con tu esposa. Esposa, tienes que estar con tu esposo. Tienes que desligarte y formar tu familia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén, amén. Muy bien. Miren estos dos verbos. Por tanto, dejará y unirá. Dejará y unirá. Dejará y se unirá. Ese es el principio. Dejará y unirá. No, acá el Señor no está siendo exclusivo e insensible a los padres. No, hermanos, ellos también tuvieron que hacer lo mismo cuando se unieron. Se unieron y vinimos nosotros, los hijos, ¿cierto? Igual tenemos que hacer lo mismo. Luego sigue diciendo, no es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Algunos patriarcas lo practicaron, pero eso estaba fuera del propósito del Señor. Ese no era el propósito del Señor. Lo hicieron porque, pues esa es la consecuencia del pecado, hermanos. Inicialmente, cuando el Señor le da el mandato a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, ahí empieza a extenderse las familias de la tierra. Pero ya a empezar este tema de la poligamia, que es la unión entre varias esposas, pues vemos que en algunos asuntos el Señor lo permitió, pero después tuvo que intervenir por la dureza del corazón de ellos. Casos como Abraham, Jacob y Esaú, ¿cierto? Recordemos que Abraham tuvo a Sara y a otras concubinas. Jacob se casó con dos hermanas, Lea y Raquel. También tuvo hijos con sus sirvientas. Esaú se casó con varias mujeres, Judith, Basemat y Mahalat. Abraham tuvo a Sara, pero también
se le mencionan con otras concubinas, ¿cierto? Que tuvo descendencia de ellas. Allí tenemos entonces también Elcana tuvo dos esposas, Ana y Penina. David tuvo muchas esposas, como Mical y Abigail. Salomón, ni qué decir, hermanos. Una cosa impresionante. Claro, hoy en día los adinerados y portentosos hombres que tienen demasiada riqueza, pues tienen muchísimas mujeres, ¿cierto? Totalmente tergiversado el principio del Señor, ¿cierto? Esto no es más que la muestra, hermanos, y el resultado y la evidencia de la depravación que hay en el hombre. Recordemos también en Génesis 4:19, Lamec, descendiente de Caín, que él tomó dos mujeres. Allí vemos, hermanos, entonces cuando Caín peca y empieza esta degradación tremenda de todo este deseo sexual de estar con varias mujeres. Pero nosotros, lejos de ser cómplices de todas estas desviaciones aberrantes y toda esta cultura mundanal en la cual quiere plagar a toda la raza humana, y cómo el diablo ha querido tergiversar el matrimonio. ¿Cómo lo ha querido tergiversar? Con la unión libre, ¿cierto? Que sean amigos nada más con ciertos derechos, ¿cierto? Imagínese eso nada más. Amigos con ciertos derechos. Eso en nuestros tiempos no era así. Bueno, yo no estoy tan viejo, pero hermanos, con todo respeto lo digo, la palabra viejo, con todo respeto. Pero en una edad más temprana yo no veía eso. Había mucho respeto, mucho recelo. Y los padres tenían unas normas. Ustedes saben, mis hermanos, cómo era eso. Sigue diciendo el párrafo 2, los propósitos del matrimonio. Nuestra declaración dice: el matrimonio fue instituido por la mutua ayuda de esposo y esposa para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Han habido situaciones muy difíciles en los hogares, claro que sí. Cada día ocurren ciertas dificultades, pero tanto el uno como el otro tenemos responsabilidades y tenemos una mutua ayuda, ¿cierto? A ustedes, mujeres, el Señor dice la palabra que ustedes son ayuda idónea. Pero no quiere decir entonces que el hombre se va a echar en la casa y no va a hacer nada, porque él es la cabeza del hogar y hay que hacerle todo, hay que llevarle la comida, hay que hacerle todo, y él no es ayuda de su mujer. Pues no, hermano, no es así. El Señor nos ha llamado a servir, porque el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Y como hombres tenemos que darle ejemplo a nuestras esposas también y a nuestros hijos. Imagínense a nuestros hijos varones que estemos echados, pegados del televisor, del celular, como es la situación de muchos, tristemente, en sus casas se tiran al mueble y es televisión, celular, redes, todas esas cosas, y sus hijos están observando. No, pues si mi papá es así, yo voy a hacer lo mismo, a él le funciona, ¿cierto? No, hermanos, no es así, no es así. Con respecto a las situaciones y la ayuda mutua y cómo el Señor va a demandar de nosotros, John Piper dijo: si algo no anda bien en la casa de los Piper o en la casa de cada uno de nosotros, si algo no anda bien y Jesús viene a golpear la puerta, Él podría tener un problema con mi esposa. Pero lo primero que va a decir cuando ella abra la puerta es: ¿está el hombre de la casa? Así ocurrió en el primer matrimonio. Así ocurrirá en nuestro matrimonio. El Señor llamó a cuentas a Adán, ¿cierto? No dijo: Eva, ¿qué pasó? No. Adán, ¿dónde estás tú?
Y cuando ocurren estas situaciones, pues el Señor Jesús siempre nos va a llamar a nosotros, hermanos, a pedirnos cuentas de nuestro matrimonio, de nuestra mayordomía. No que la mujer no tenga su grado de responsabilidad y compromiso, claro, el Señor también la llamará a cuentas, pero hombre, cabeza de hogar, tú y yo estamos llamados a hacer ayuda mutua también para nuestras esposas, multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima, no teniendo hijos por todos lados, regados por todos lados, como hacen los impíos, sino tener una vida marital en consagración, en honra y respeto al Señor. Una descendencia legítima es que tengamos nuestros hijos en unión con una mujer temerosa, que honre también al Señor, que se consagra, que anhela ser una mujer llena del Señor, que busca los mismos deseos de la Escritura, que busca los mismos deseos de su marido, que anhela ser una mujer fiel a Cristo y que también tiene en su corazón el deseo de tener hijos. Pues imagínese un hombre con ganas de tener hijos, pero la mujer no. No, yo no quiero. Es muy triste, ¿cierto? Porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Habrán, vuelvo y digo, algunas razones providenciales por las que quizás no hayan hijos, pero también el Señor nos da la posibilidad de adoptar. Da esa posibilidad de adoptar. En algún momento hubo una situación en mi casa en la que mi esposa no podía tener hijos. Y hasta yo pensé, decir, bueno Señor, si esta es tu providencia, pues pensaría también en eso, en adoptar. Darles oportunidad a ese niño que sus padres lo abandonaron, ¿cierto? Pero bueno, la gracia del Señor es tan maravillosa, su amor y su misericordia, que nos concedió 2 hijos. Y allí están nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esta es nuestra base de lo que hablábamos ahorita. El propósito del matrimonio es tener esta ayuda, que el hombre no esté solo, sino que tenga su ayuda idónea para él. Primera a los Corintios dice, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hermanos, ahorita hablamos de este tema acerca de los que pueden tener este don, ¿cierto? Y pues Jesús también habla acerca de los que son eunucos o nacieron eunucos, ¿cierto? Un caso puntual, nuestro pastor Sergio, ¿cierto? Él es un hombre que no está casado, dedicado al Señor, y el Señor le dio ese don de estar solo, de vivir para Él, ¿cierto? Y habrá muchos más. El apóstol Pablo habla acerca de eso, ¿cierto? El Señor lo llamó a quedarse solo, vivir. Usted se imagina si el apóstol Pablo estuviese casado, pobre mujer, ¿cómo sufriría, hermanos? ¿Cierto? Y ese varón que estuvo en naufragios, en peligros, en azotes, imagínese nada más esa pobre mujer cómo estaría sufriendo. Y si tuviese hijos, pues el Señor es providencial al permitir ciertas situaciones para su gloria y su honra. Pregunta, ¿hay otros propósitos más altos para el matrimonio en el mismo contexto de Génesis? Sí, reflejar la imagen de Dios y avanzar su reino. También incluye el deleite sexual. El Señor lo ha permitido. Hacerlo en el santo matrimonio. Y también representar el pacto de unión de Cristo y su iglesia, lo que hablábamos ahorita. Allí vemos esta imagen, me gustó mucho, donde muestra la novia del Señor, la iglesia. Todas las almas de los redimidos unidos a su Señor, a su amado. Y ese es nuestro deleite, mis hermanos, honrar a nuestro Señor como su iglesia querida, que se guarda, que se purifica, que se santifica, que día tras día nos consagramos más al Señor,
sea nuestro amado Dios ayudándonos a los que estamos casados a seguir permaneciendo en fidelidad a Él y luego a nuestra pareja. Porque difícilmente el que no es fiel al Señor le será fiel a su pareja. Por eso tú, hombre y mujer que estás soltero y soltera, debes buscar un hombre o una mujer temeroso y temerosa del Señor, que honre al Señor, que tenga en su mente santidad a Jehová, como los levitas, santidad a Jehová en sus diademas, que ese sea ese propósito, porque el Señor no nos ha llamado a vivir en yugo desigual, como lo veremos en el párrafo 3, que no debemos estar en yugo desigual, ¿cierto? Porque ya sabemos la situación de lo que pasa a los que están en yugo desigual, los que se unen con los incrédulos. Es una situación tremendamente difícil para los que están en esta situación. Ya luego hablaremos posteriormente, Dios mediante, en la siguiente y última clase acerca del matrimonio. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por concedernos este tiempo. Señor Dios omnipotente, te damos gracias por tu misericordia, porque nos has ayudado, Señor, hasta este día, no solo a los casados, sino a los solteros, a estar fieles delante de ti. Tú eres el que nosotros pones ese querer como el hacer, de honrar tu santo nombre. Tú nos has dado andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu, Señor, es vivir en tu palabra, porque tu palabra es la espada del Espíritu. Ella es la que nos ayuda a santificarnos, porque la guardamos en nuestro corazón. Permite que estas verdades, Señor, nos sigan ayudando a perseverar, a no desmayar y a consagrarnos para ti, a ser una verdadera imagen de esa santidad y de esa unión de Cristo con la iglesia. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.